Bienvenido al canal de Cuaderno de Notas de Ciencia, en donde encontrarás resumen de las clases de bioquímica, microbiología, nutrición, entre otras. En el video de hoy hablaremos sobre la clasificación de la estructura de los carbohidratos. Pero como este tema es un poco amplio, lo abordaremos en 3 videos. Soy la maestra Alejandrina y te doy la bienvenida a este canal. ¿Qué te parece si comenzamos con la clase del día de hoy? Clasificación y estructura de los carbohidratos, parte 1. Bienvenidos. Los carbohidratos pueden ser clasificados de muchas maneras. Una de las más comunes es en base a su función y a las características de su estructura química. Si hablamos de su función, podemos mencionar qué papel juegan dentro del cuerpo humano y fuera de él. Y si nos enfocamos a la característica de la estructura química, podemos hablar sobre el grupo funcional que poseen, el número de carbonos, número de unidades monoméricas o azúcares, su composición o la forma en que estos se digieren. Entremos de lleno a la clasificación por función de los carbohidratos. A fin de ser un poco más sencillo esta clase, vamos a agrupar las funciones de los carbohidratos en diferentes conjuntos. Para ello vamos a mencionar la parte energética, los que se encuentran en la superficie celular, los que tienen función lubricante, detoxificante, anticoagulante, los que encontramos en los alimentos y quienes tienen función estructural. Carbohidratos con función energética. Toda máquina necesita energía para poder funcionar y nuestro cuerpo no es la excepción. El podernos mover, caminar, hablar, pensar e incluso comer conlleva un gasto de energía. ¿Y de dónde podemos obtener esa energía? La respuesta es muy sencilla: carbohidratos. Entonces, hablando de fuente energética, los carbohidratos tienen dos funciones importantes, pues son la primera fuente de energía, pero también son la reserva de la misma. Como primera fuente de energía, el carbohidrato más conocido y más importante metabólicamente hablando se llama glucosa. Esta la podemos encontrar en dulces, en panes, en muchas bebidas, podemos encontrarla en fruta, incluso la podemos encontrar en la sangre, pues es el azúcar que se mide usualmente. Solo como dato, 1 gramo de carbohidrato produce 4 kilocalorías. Si hablamos de la reserva de energía, podemos clasificarlo en reserva de energía para plantas y reserva de energía para animales. El carbohidrato que se utiliza como reserva de energía en animales se conoce como glucógeno y este puede ser almacenado en 2 partes importantes: en el hígado, que se utiliza para las partes de ayuno, es decir, cuando no hemos comido, entre comida y comida, o cuando pasan varias horas sin comer, nuestro cuerpo empieza poco a poco a liberar la energía acumulada en forma de glucosa. Y el segundo lugar donde puede ser almacenado la energía en los animales es en los músculos. Y aquí va a ser para el consumo propio. Es decir, no lo van a sacar o no lo van a exportar cuando baje la glucosa del cuerpo. En cuanto a la reserva de energía de las plantas, el carbohidrato se conoce como almidón y este lo vamos a encontrar, por ejemplo, en cereales como la papa, el trigo, el arroz, la avena, pero no solo en cereales, es simplemente un ejemplo. También tenemos los carbohidratos en la superficie celular y aquí vamos a hacer en 3 secciones: aquellos que tienen señales de reconocimiento, los que tienen función antigénica y los que son recubrimiento celular. ¿Quiénes cumplen con la función de señales de reconocimiento en la superficie celular? Usualmente encontramos a glucoproteínas y glicolípidos. Estas van a ser señales de reconocimiento para hormonas, anticuerpos, bacterias, virus o incluso otras células. En temas posteriores se va a ir abordando a mayor detalle. Otra función importante que cumplen los carbohidratos en la superficie de las células es la función antigénica. Un ejemplo puede ser los antígenos de la superficie de los glóbulos rojos, que son los responsables de los grupos sanguíneos en el sistema A, B, O. Es decir, tenemos un grupo A
un grupo B, un grupo AB y un grupo O. En la superficie de los eritrocitos vamos a encontrar diferentes tipos de carbohidratos que no van a estar presentes en todas las personas. Explicándolo de la manera más sencilla posible, las personas que tienen un grupo sanguíneo tipo A tienen un carbohidrato de tipo A. Las personas que tienen un grupo sanguíneo de tipo B tienen un carbohidrato B. Las personas que tienen un grupo sanguíneo AB tendrán, por lo tanto, carbohidratos de tipo A y tipo B. Personas cuyo grupo sanguíneo es O significa que carecen de estos antígenos de superficie, es decir, no tienen ni antígeno A ni antígeno B. Esto de manera sencilla, claro que en la realidad es un poco más complicado. Si hablamos de recubrimiento celular, uno de los carbohidratos más importantes que encontramos es el ácido hialurónico, que va a cubrir la superficie de las células. Continuemos con las funciones de los carbohidratos. También tienen funciones lubricantes y en este caso podemos encontrar el condroitinsulfato y el ácido hialurónico. ¿Dónde encontramos estos lubricantes? Sobre todo en la parte de las articulaciones. Si yo me imagino las articulaciones como simplemente dos huesos que van a estar chocando uno con otro cada vez que realizo un movimiento, si yo no tuviera nada que estuviera amortiguando, pues me daría un desgaste de esas articulaciones. El carbohidrato va a actuar una especie de lubricante, como si fuera un aceitito, que me va a ayudar a que deslicen más fácilmente y por lo tanto evitar el desgaste. Hay varios medicamentos dentro del mercado que contienen estos elementos, de hecho hay un nombre comercial muy conocido, derivado del condroitinsulfato, que se aplica sobre todo para el desgaste de las articulaciones. Función detoxificante. Y el ejemplo que tenemos es el ácido glucurónico, que es un azúcar derivado de la glucosa. Este ayuda a extraer las sustancias dañinas del cuerpo. El ácido glucurónico y la sustancia dañina se combinan en el hígado y luego salen al exterior en la orina. El ácido glucurónico también se encuentra en otras sustancias del cuerpo, como en el cartílago y en el líquido sinovial, es decir, el líquido que se encuentra en las articulaciones. Otra función que no podemos olvidar es la función anticoagulante. Un anticoagulante es aquel que evita que la sangre se coagule. Y el carbohidrato derivado se conoce como heparina, que es un anticoagulante muy utilizado dentro de hospital, sobre todo para las funciones de hemodiálisis. Los carbohidratos los vamos a encontrar en los alimentos. Y aquí van a tener diferentes funciones: espesante, endulzante, digestiva y recubrimiento de frutas. Función espesante, tenemos a la pectina y a gomas, que se utilizan mucho sobre todo para la fabricación de mermeladas y jugos para darle esa consistencia pastosa, es decir, espesarlos. La función endulzante pues es una de las más conocidas de los carbohidratos. Encontramos a la sacarosa, lactosa, fructosa, es lo que nos da ese sabor dulce a la vida. La parte digestiva, encontramos a la fibra, que puede ser de dos tipos, soluble e insoluble. Ondando un poco más sobre la fibra, son carbohidratos que no pueden ser digeridos por nuestro sistema digestivo. Y como ya dijimos, podemos encontrarla en la parte soluble y la parte insoluble. Los solubles tienen una textura similar a un gel. Su función es retardar el vaciamiento gástrico, reduce el tiempo en que se eleva la glucosa en sangre, porque el gel atrapa la glucosa y por lo tanto pues se va liberando poco a poco. Ayuda al control de la diabetes y peso a consecuencia de la formación del gel. Ejemplos, pues podemos encontrar pectinas, almidón, gomas, mucílago. ¿Y en qué alimentos podemos encontrarlo? En avena, legumbres, cebada, manzana, frijoles, frutas cítricas y zanahoria, por mencionar algunos. La fibra insoluble, por su parte, le da volumen a las heces. Ayuda a controlar los niveles de colesterol en sangre y mejora el estreñimiento.
También ayuda a eliminar metales pesados y otras sustancias del intestino grueso. Ejemplos de ese tipo de fibra tenemos la celulosa, la lignina y la hemicelulosa, que podemos encontrarla en harina de trigo integral, salvado de trigo, cereales integrales, semillas, espinacas, selga, repollo, ciruelas pasa, frutas secas, entre otras. Regresando a los carbohidratos que encontramos en alimentos, nos faltó una función, que es recubrimiento de frutas. Ejemplo de esto tenemos a las pectinas y el almidón, que van a formar una capa, una biopelícula que va a recubrir la fruta para ayudarla a que se conserve mejor. La última función que van a cubrir los carbohidratos es la función estructural, que vamos a encontrar tanto en plantas como en animales. En plantas encontramos lo que es la celulosa, lo que le da el aspecto leñoso a las plantas. Podemos encontrarla en la madera, podemos encontrarla incluso hasta en el papel. Y dentro de los animales va a formar el exoesqueleto de los crustáceos y artrópodos, esa cascarita de los camarones, ese recubrimiento de las cucarachas, ese recubrimiento de otros insectos, que es quitina, es precisamente carbohidratos. Hasta aquí con la sesión del día de hoy. Espero haya sido sencilla de comprender y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!